Sí. Ya está. Bueno, entonces vamos a repasar un poco lo que es la escucha activa, lo que es el lenguaje en sí, y bueno, el lenguaje generativo. Un poco vamos a repasar un poco de esto, de las declaraciones, las afirmaciones, la declaración del no, las declaraciones, por ejemplo, del amor, del perdón, de la gratitud. Entonces, para escuchar no basta con tan solo oír, sino que es necesario interpretar lo que el otro dice, ¿no? Entonces allí ya podemos decir que hay una diferencia entre escuchar y oír, ¿no? Oír podemos escuchar o sonar, escuchar ese sonido sonar, ¿no? Y el escuchar tiene que ver un poco más con la atención que nos predisponemos a dar hacia otra persona, hacia lo que la otra persona me dice, o me cuenta de sí misma. Mientras que no haya interpretación, no hay escucha. ¿No? O sea que la escucha está ligada con interpretar el mensaje. Y la interpretación es el corazón de la escucha. Sin embargo, solamente oír no es suficiente porque estaríamos dejando de lado los otros sentidos donde encaja la percepción, por ejemplo, de los movimientos corporales de la persona. De ahí la fórmula, escuchar es igual a percibir más interpretar. De allí también vamos a interpretar o percibir con nuestros sentidos toda la corporalidad de la otra persona, que también es un lenguaje. Pero cuando somos conscientes podemos cuidarla. Podemos tomar acciones para que ella no se convierta en un obstáculo insalvable. O sea, esto de la escucha, ¿no? De escuchar conscientemente. Entonces hay una brecha. Al reconocer la brecha, descubrimos que disponemos de dos herramientas fundamentales para hacernos cargo del problema que nos plantea. El primero de ellas es aprender a respetar las diferencias que inevitablemente surgirán en toda relación. Y también es validar a la otra persona como un completo otra persona, ¿no? Como un completo otro. Validarlo en todos sus aspectos. También hay quienes piensan que en una buena relación las diferencias desaparecen, ello no es efectivo. Una buena relación es aquella que logra manejar las diferencias desde el respeto. Y aquí entraría lo que vimos en la clase anterior, que es la empatía, la escucha activa y la comunicación asertiva, que tenía que ver con el respeto, mis propios límites y el respeto hacia los demás y el límite que también el otro, ¿no? Me pone y yo pongo mis límites. Cuando me conozco y sé cuáles son mis valores, mis ideales, cuáles son mis metas, cuál es mi tiempo, y empiezo desde allí a construir una realidad a través de la comunicación. Como dijimos en las otras clases, somos seres lingüísticos, que solamente nos percibimos como individuos a través del lenguaje. Por ejemplo, el biólogo Maturana, que es un biólogo chileno, él dice que el ser humano en sí se constituye como individuo o por el lenguaje solo por la biología, porque nuestro cuerpo tiene órganos que nos dan la capacidad de tener un lenguaje, ¿no? Corporal y también lo que es el sonido de la palabra. Mientras que Rafael Echeverría, que es el que escribió el libro de la ontología del lenguaje, que es el libro matriz del coaching, dice, él es sociólogo, él dice que el individuo se constituye en el lenguaje, y esto no de en sí mismo, no exactamente por la biología, sino más bien porque está inserto en una comunidad.
y que el lenguaje solamente se da alrededor de otros individuos, ¿no? Cuando estoy en esa sociedad, en un sistema donde hay otros individuos y esa interrelación, esas interpretaciones, se va fundando el lenguaje. Y también hay algo que es importante, que cada sistema de personas, cada sistema de lenguaje tiene sus propios símbolos y signos propios. Por ejemplo, nosotros los argentinos tenemos nuestro propio dialecto, formas de decir las cosas que tenemos y como códigos, ¿no? Que en otro, por ejemplo en Venezuela, es diferente, aunque hablamos en español, tienen otro código de comunicación. Y si vamos más allá, por ejemplo, a Alemania, ya no nos podemos comunicar a menos que aprendamos su código de comunicación. Entonces, para que el individuo tenga y sea un completo otro, con un lenguaje constituido, tiene que estar inserto en una comunidad que comparta los mismos signos, ¿no? Y el mismo lenguaje. Y que para todos signifique más o menos lo mismo, signifique lo mismo. Bueno, entonces, también eso tiene que ver con la escucha. Según el enfoque del coaching ontológico, el lenguaje es una herramienta poderosa para construir y diseñar nuestro mundo y nuestra vida. Es el pilar mediante el cual nos construimos y transformamos como seres humanos. Rafael Echeverría, en su libro Ontología del lenguaje, menciona 3 postulados. El primero es: interpretamos a los seres humanos como seres lingüísticos, porque tienen un lenguaje el cual solamente se constituye como ser lingüístico cuando está inserto en una comunidad que posee los mismos signos y códigos para comunicarse. Y esto, por ejemplo, no todos los seres humanos pueden ser seres, en este caso, que usan el lenguaje como en una sociedad. Es diferente, por ejemplo, con lo que decía Maturana, que solamente por la biología somos seres lingüísticos. ¿Y por qué lo decimos así? Porque, por ejemplo, el niño lobo, el niño que se crió o que lo criaron los lobos, ese niño no aprendió a hablar el castellano, sino comunicarse con el mismo sonido, con los mismos códigos que la manada. Entonces allí no se constituye el lenguaje propiamente dicho, porque no está inserto en nuestra comunidad humana, de tal manera que el lenguaje es propio de los sistemas, ¿no? De los sistemas de comunicación que comparten ese código, esa misma dialecto. Luego interpretamos el lenguaje como generativo. Y esto es que primero está la palabra y me viene a la mente esto que está también en el libro de la ontología del lenguaje, que es que primero fue la palabra y luego el verbo, primero vino el verbo y luego el verbo se hizo carne, ¿no? Dice así en la Biblia. Y miren qué acertado, porque muchas veces primero declaramos algo y cuando esa declaración está muy, digamos que está declarada con la acción, directamente eso lo manifestamos en la realidad, ¿no? Lo hacemos o damos ese resultado que tiene que ver con las palabras que declaramos. Y en sí, también, es otro postulado, que el lenguaje es acción en sí mismo. También habíamos dicho que crea realidades, que hay tantas realidades como personas hay en el mundo, y que somos seres interpretativos en todo el contexto de lo que nos manejamos. Y luego el tercer postulado es: interpretamos que los seres humanos se crean a sí mismos en el lenguaje y a través de él. Cuando nos decimos yo soy,
o yo puedo, y seguimos la frase, ¿no? Cuando por ejemplo, nos levantamos por la mañana y nos predisponemos durante todo el día a cumplir nuestros propios objetivos diarios, y nos creamos a nosotros mismos. O creamos también, y a través del lenguaje también creamos. Hay una teoría que se llama el efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión es, por ejemplo, esto es un experimento científico que se hizo con un profesor y un aula donde la mitad de esto, había un porcentaje de chicos que eran muy excelentes alumnos, tenían muy buenas notas y un IQ bastante importante, ¿no? Y luego el resto era el grupo que no tenía buen rendimiento. ¿Qué es lo que hizo el director? Cuando se le entregó ese grupo de chicos, de escolares, al profesor le dio la lista de alumnos que eran buenos alumnos y le dijo que ellos eran los alumnos que no rendían adecuadamente, que no llegaban con los requisitos para ser buenos alumnos, ¿no? Complementar todo eso. Y a los que no llegaban a complementar esos requisitos, les dijo que ellos eran los mejores alumnos de ese grupo, ¿no? Se les dijo así. Entonces, ¿qué pasó? El profesor los trató a los chicos de acuerdo a esto que le dijo el director, ¿no? Entonces, los trató y les habló de esa manera, tal cual que el resultado del final de año es que los niños escolares que supuestamente no eran los buenos alumnos, terminaron con muy buenas notas al final de año, y el otro grupo, que eran buenos alumnos iniciales, al inicio, terminaron con una nota más baja al final de año. ¿Qué pasó allí? Es que el efecto Pigmalión se cumplió, porque es una persona que genera la realidad de la otra con su creencia y con lo que les habla, ¿no? Y esto también fue así, por ejemplo, ustedes conocen la historia de Einstein, ¿no? Que es, en la escuela él no rendía, entonces le mandaron una carta a la madre diciéndole que ya no podía asistir a la escuela, su hijo, porque no era competente, no era idóneo para el establecimiento. ¿Okay? Entonces, su mamá lo que le dijo a su hijo fue algo opuesto. Y de esta manera también creó de que esta persona tuviera una mejor motivación y que se creara a sí mismo a través del lenguaje. Y nos pasa, creo, a mí me pasa, por ejemplo, cuando vimos lo que es los enemigos del aprendizaje, en que yo me di cuenta que había algo una creencia que tenía, en la cual yo no podía, qué sé yo, memorizar tales cosas, o no podía aprender. Yo me di cuenta en sí que no podía, porque era muy raro en mí, yo notaba que estudiaba y estudiaba, pero no podía confiar en mí para interpretar eso. En realidad tengo interpretación, lo que es que después no me acordaba. No sé, me pasa, a mí me pasa. No era justo el diplomado, sino era otra carrera que estaba estudiando aparte. Me pasaba, y ahí me di cuenta que eso era mi creencia nada más, que era lo que realmente me estaba condicionando a rendir de esa manera. Entonces vale una aclaración aquí, pues no se trata de decirnos lo que queremos oír, se trata de aprender a generar el lenguaje empoderado y responsable, dejando atrás el victimismo y la mirada pasiva que nos coloca fuera de la situación. Entonces, sabiendo esto, de que somos los propios creadores de nuestra realidad, que somos los responsables, desde allí podemos tener el poder absoluto y poder elegir qué sí queremos y qué no queremos. Hasta cuándo decir basta, o esto ya no lo quiero,
quiero otro tipo de realidad. Empezar a movilizarme hacia allí, hacia donde sí quiero estar. ¿Cómo entonces? Veamos un poco más, aunque cada uno de nosotros está expuesto a condicionamientos biológicos y naturales, históricos, sociales. Eso no hace que seamos de una forma de ser determinada y permanente. También habíamos visto cuando hablábamos de las creencias, cómo interpretamos la realidad, los modelos mentales, que los modelos mentales están hechos también con la información biológica que tenemos, con la naturaleza propia nuestra, si somos hombres o mujeres, si nuestros padres están los dos constituidos, si, en qué condiciones viene, ¿no? nuestra familia desde atrás, cómo fuimos formados. Y todo ello, y en qué ciudad nacimos también, ¿no? En qué país, todo eso también es eso histórico propio de nuestro país, que nosotros vivimos hoy en Argentina. Si hubiéramos nacido en otro país, desde allí nuestra forma de interpretar hubiera sido muy diferente, nuestra manera de crear y generar realidad también, y también de escuchar, porque a veces todavía escuchamos condicionados por nuestro juicio, ¿no? Con la información que ya traemos propiamente, cada uno. Y lo que acá este curso quiere enseñarnos es a utilizar el habla responsable y a desarrollar la escucha activa, que la escucha activa tiene que ver con escuchar sin juzgar al otro, plenamente escucharlo, y si no entendemos, preguntar, y siempre chequear de qué realidad está hablando. No desde allí presuponer y yo crear la interpretación. El escuchar activamente es ir chequeando que el otro que el otro me pueda confirmar que el mensaje que yo entendí es el mismo que me dio. Todos nosotros nacemos con la posibilidad de diseñar nuestra propia forma de ser a través de la capacidad generativa del lenguaje efectivamente, si cambiamos nuestro lenguaje y agregamos y dejamos de lado ciertas frases y palabras, nos hacemos responsables de nuestro mundo y por lo tanto podemos transformarlo. Y eso es muy cierto, a cualquier edad también podemos cambiar nuestra personalidad. Cuando empezamos a darnos cuenta, por ejemplo, de que la responsabilidad lo ponemos hacia el otro, hacia la circunstancia o hacia las otras personas, ¿no? En los procesos de coaching yo me di cuenta de eso. Por ejemplo, si yo hablo de mí misma, si me preguntan, ¿y qué tal resultado da el coaching? Realmente hay un cambio que la persona que puede percibir, que puede ver de la transformación de su vida. Y bueno, en sí mismo yo puedo contar de mi experiencia. Por ejemplo, con empezar a estar consciente. Yo a través de todas estas herramientas de coaching, primero aprendí a estar consciente de mi realidad, a escucharme un poco mejor, y a través de los procesos de coaching que he tomado, porque yo también soy coach, pero también tomo procesos de coaching para mí, entonces me he dado cuenta de la habla responsable, que dejé empezar a tomar esa habla responsable, porque al inicio era como que me ponía la víctima y le echaba la culpa a todo lo demás, mientras que yo no estaba haciendo el uso de mi poder actualmente para poder crear la realidad que quiero. Y desde allí empecé a hacer muchos cambios, a animarme y a salir de la zona de confort, cuando me di cuenta de todo esto y podía entender un poco más que el miedo a salir de la zona de confort es solamente para cuidarme y mantenerme segura, pero que todas las personas lo sentíamos y que lo ideal es enfrentarlo, y que nuestro aliado, nuestro amigo, no es nuestro enemigo, porque está por algo, por esto, para cuidarnos, ¿no? Entonces de allí fui cambiando la interpretación, haciendo todas las cosas que nunca me animé a hacerlas sola,
Y fue una historia que fui viviendo, cuando, bueno, después que me divorcié, fui viviendo esas historias, de animarme a hacer cosas que nunca en mi vida había hecho. Luego, a ver qué otra transformación, transformación de la personalidad a través de los quiebres, de las declaraciones, generando el quién quiero ser. Y empezar allí a darme cuenta para qué tenía que cambiar. Luego seguimos con, vamos a seguir con esto, ¿no? Más abajo habla de la víctima, pero ya veníamos hablando, así que seguimos con esta parte, que es recurrir a nuestra segunda herramienta en la medida que reconocemos la existencia de esta brecha. Podemos también hacernos cargo de ella, hacer una suerte de monitoreo y gestión de la brecha, y procurar que ella no alcance proporciones críticas. Entonces podemos primero identificar hacia dónde queremos llegar y cuál es la brecha que tenemos hacia eso. Si ustedes quieren ir anotando ahora un ideal al cual quieren llegar, pueden hacerlo, y luego vamos a identificar cuál es la brecha que hay entre eso, ese ideal, y ustedes. ¿Qué les parece si les doy 10 minutos y pueden identificar hacia dónde quieren llegar, ¿no? ¿Qué es lo que les gustaría trabajar y cuál es la brecha que existe actualmente? Bien para empezar, ¿no?
yo quiero llegar a sentir y creer que puedo aprender muchas cosas. Y sé que para eso debo dejar de victimizarme y poner más acción a mis actos. está perfecto. Si querés o sea, yo es como un cambio. Lo entiendo. Sí. Pero ahí a que después... Es mucho trabajo, porque es fácil decirlo. Claro, yo te digo, es una victimización, sí, porque siempre, como te decía hace rato, que mi marido dice es el síndrome de la mujer casada, que, ay, conéctame vos la computadora, ay, yo no sé, no puedo, no la entiendo, ¿me entendés? Y no, uno tiene que ponerle más acción a los actos, pero eso es lo que me falta a mí, yo te lo digo ahora, pero capaz que llego a mi casa y hago lo mismo, le digo a mi marido, conectame toda la computadora, esto, aquello, o ayúdame en esto porque no le entiendo, ¿entendés? Siento que es una victimización de mi parte porque estoy cómoda. Claro. Sí. ¿Vos, Paula? Y bueno, yo, por ejemplo, a mí, bueno, el cambio ya estaba, ya ahora cada vez más grande el tema del orden, ¿se acuerda que le decía? En el tema de mi casa, el tema del orden. Y bueno, no sé si las cosas se van acomodando, pero por arte de magia apareció una señora que me está dando la mano. Y bueno, está quedando como quiero que quede, ¿no? Pero en realidad mi meta de este año para el siguiente año es comenzar una carrera y terminarla. Y bueno, no sé si entendí bien, ¿no? Brecha sería no dejarme caer por lo que digan, o el que no puedo, o el que dirán. Porque siempre es como que me estancaba ahí, digamos, por ciertos problemas, como que no, bueno, más fácil lo dejo y me enfoco en el otro, ¿no? Enfocarme más en la carrera y animarme, digamos, animarme a terminarla, porque siempre empiezo y la empezaba y la dejaba, la empezaba y la dejaba, ahora empezar a terminarla. Eso identifica como la brecha. Sí. Bueno. ¿Vos, Silvina? No lo terminé de definir por completo, pero sí. Creo que también tiene que ver un poco con avanzar en lo personal, porque siento que hay muchas cosas que he postergado por mucho tiempo y estoy enfocándome en mejorar desde varios aspectos. Primero en lo que es mi salud, en lo que es mi aspecto personal y esas cosas, y también en lo profesional. Así concretamente también tengo la idea de continuar una carrera que la dejé pendiente y por ahí terminarla de una sola vez. Buenísimo, entonces. ¿Cuál era la brecha que identificaste? No sé exactamente, todavía no terminé de definirla, bueno, Roxana. Bueno, ¿vos, Claudia? Y yo, bueno, cuando la escuchaba a Paula, necesito la señora que le resolvió el tema. Te la manda por correo. Vos mandátela en moto. Resulta que, no, bueno, yo lo que siento últimamente es como mucho agobio, una cosa así, bueno, que lo dije también en otras oportunidades, es como una falta de energía, pero creo que tiene que ver como, que yo te digo, que muchas veces me siento como cansada y digo, pero ¿por qué me canso si yo siento que no hago mucho, pero los demás sí dicen que hago mucho? Bueno, esas cuestiones. Pero también creo que tiene que ver con la forma de ver las cosas. Porque
si siempre estamos priorizando lo que es la responsabilidad, me parece que es casi obvio que se nos van a bajar las energías, a diferencia de tratar de ir como intercalando con otras cosas que nos permitan como recuperar esas energías, que sean como, no digo que lo otro no sea positivo, todo es positivo, a lo mejor porque elegimos lo que queremos hacer, pero bueno, esa era como eso creo que es como la brecha, hacer siempre las mismas actividades, optar siempre prioritariamente por las mismas actividades, y que esas actividades siempre tienen que ver con responsabilidades y poco con momentos, digamos, de recreación, por ejemplo. Entonces, bueno, esa es la brecha, creo, y bueno, y un poco empecé a trabajar en eso. Poquito, pero bueno. Buenísimo. Ese sería entonces Bueno, hacia dónde ir y la brecha. buenísimo, gracias. Gracias, Silvina. Claudia. Bien, se ve la pantalla allí. Allí sí se ve, allá no sé por qué no se ve. Bueno, lo dejemos para que me ilumine. Bueno, entonces recurrir a nuestra segunda herramienta, esto ya lo habíamos visto, que es poder identificar hacia dónde queremos llegar y cuál es esa brecha, ¿no? Y procurar que ella no alcance proporciones críticas, o sea, no dejar crecer esa brecha, ¿no? Sino más bien ir achicándola. Dice Erich Hofer, dice, en tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. Y esto tiene que ver y afirma un poco que el coaching es una palabra, por ejemplo, muy parecida al aprendizaje. Parecido porque coaching es esto, es aprender, desaprender lo que ya tenemos aprendido para aprender cosas nuevas, ¿no? Y sabemos que el mundo va muy rápido, de tal manera tenemos que tener esa capacidad de desaprender lo que ya no nos sirve para aprender algo nuevo y adaptarnos a lo nuevo que siempre está actualizándose en el mundo. Por ejemplo, hace rato hablábamos con Cintia el tema de aprender a usar la computadora, aprender a usar la tecnología, y por ahí hoy en día ya como que no nos sirve decir que no es lo mío usar la computadora o la tecnología, porque el mundo que se viene cada vez es más tecnológico, y eso es inevitable, es subirnos a la patineta, es hacer o hacer, con esta corriente, no, y a empezar a aprender, ¿no? Y creo que esta frase viene bárbara, porque es aprender, es abrirnos al aprendizaje para adueñarnos de estos conocimientos para este mundo. Porque los que ya creen saberlo todo, que quizás no sirva de nada aprender la tecnología, solamente se están preparando para un mundo que ya no existe. Entonces, según el ejemplo, el enfoque del coaching ontológico, el lenguaje es una herramienta poderosa para construir y diseñar el mundo de nuestra vida. Es el pilar mediante el cual nos construimos y transformamos como seres humanos. Rafael Echeverría, en su libro La ontología del lenguaje, menciona 3 postulados: que interpretamos a los seres humanos como seres lingüísticos, interpretamos el lenguaje como generativo, interpretamos a los seres humanos, se crean a sí mismos en el lenguaje a través de él. Y también consideramos que el lenguaje como un instrumento, lo consideramos como un instrumento pasivo o descriptivo del mundo exterior y del mundo interior, ¿sí? O sea, expresando lo que pensamos y sentimos.
El coaching ontológico entiende que el lenguaje no solo nos permite describir lo que ya existe, además nos permite crear una realidad que todavía no existe. Por eso es que hablábamos de lenguaje generativo. Y ese poder generar el lenguaje también nos hace responsables de la realidad respecto a las posibilidades, compromisos y futuros diferentes creamos cuando hablamos. Entonces, de hecho, también somos de acuerdo a cómo hablamos. Vale una aclaración, pues no se trata de decirnos lo que queremos oír, se trata de aprender a generar un lenguaje empoderado y responsable, dejando atrás el victimismo y la mirada pasiva que nos coloca fuera de la situación. Y esto es relacionado con el seguir estando en la zona del confort, ¿no? En donde todo quizás no hay acciones que nos lleven hacia ese lugar que queremos ir o a crear la realidad que queremos ir, y es cuestión de una decisión y de la voluntad y de hacer pasos cada día. Entonces, si cambiamos nuestro lenguaje y agregamos y dejamos de lado ciertas frases y palabras, nos hacemos responsables de nuestro mundo y por lo tanto podemos transformarnos. Bueno, ahí ya no estoy compartiendo la pantalla, ¿no? No, ahí ya no estás compartiendo. Bueno. Bueno, habíamos visto entonces esto del lenguaje generativo, y me estaban faltando ahí unas imágenes sobre las afirmaciones y las declaraciones. Voy a buscar acá. Denme un momento. No están ahí. Sorry. Sí, no, yo estoy acostumbrada, pero siempre se me aflojan un poco los... Aparte el aire. Sí. Se me aflojan un poco. Yo nunca me grito, ¿no? Nunca me pongo tampoco la inyección esa de la antigripal. No sé. Pero sí, después que tuve COVID, siento como que se me tapa la nariz a veces y tengo que sonarme la nariz. Pero antes yo no sabía lo que era andar con un pañuelo de cartales, nada. Y ahora sí. Quería hacerme de como. ¿Le decís que tuviste COVID? No. Sí. No. Sí, no, uno no queda bien. Sí, no, yo lo noto ahí en eso, que por ahí me tengo que sonar la nariz. Y antes nunca me pasaba de que me tenga que sonar la nariz. Así. Yo creo que casi todo el mundo.
Voy a sentar más acá. A ver. Voy a sentar más al costado. Sí, no sé si para empezar. Entonces, ¿qué pasó? La chica tiene la vez. Ahí está, mira. Sí, eso veo que ahora sí está. Pero las chicas no sé si van a ver esto. Pantalla. Allá no se ve bien. Entonces vamos a ver las afirmaciones y las declaraciones, que son parte del lenguaje y parte de la creación de la realidad. Una es descriptiva, una describe lo que pasa, las afirmaciones describen todo lo que vemos, sentimos y toda esa información que podemos percibir del mundo, porque es una percepción, la interpretamos en nuestros cerebros y creamos esta descripción. Son afirmaciones de hechos, de hecho, digamos que podemos comprobar, ¿no? Y dependen del observador, estas afirmaciones pueden ser verdaderas o también falsas. Para determinar la veracidad se recurre a un testigo o a un testimonio y generan un compromiso con la veracidad. Esto es la afirmación en sí. Como por ejemplo, puedo decir que yo tengo, me llamo Ruth Roxana Coronel y tengo 38 años y nací el 5 de febrero de 1983. ¿Y cómo puedo comprobarlo? A través de mi carnet de identificación. Y también vamos a ver las declaraciones que describen lo que queremos que pase. Cuando declaramos esto, ¿no? La realidad futura. Y esto siempre está precedido por un quiebre, y ese quiebre tiene que ver con el darnos cuenta de que ya no queremos vivir en una realidad, o que ya no queremos que suceda lo que está sucediendo y que suceda algo nuevo, ¿no? Cuando queremos otra realidad o generar un cambio. Generalmente cuando vienen a las sesiones de coaching es porque ya no quieren seguir en lo mismo, ¿no? Qué sé yo, con quizás mala comunicación en su familia, o quizás vienen a una sesión porque les cuesta el duelo todavía que están llevando y quieren mejorar eso, o mejorar la relación con sus hijos, o cuando sienten mucha culpa y no saben manejarla. Entonces por ahí, en ese momento hay un quiebre y vienen a la sesión a trabajar esto, ¿no? Trabajar lo que quieren que realmente pase en sus vidas. Y esto está relacionado con el poder que emanan de la fuerza y de la autoridad. O sea, una declaración cuando está hecha con autoridad, con poder, de esta manera es más efectiva, y yo podría decir que está realizado con autoridad o con poder cuando la persona tiene un puesto en la sociedad que le brinda esa jerarquía de poder, y otra cuando también la persona es una persona que cumple su palabra, o que lleva digamos una vida muy ordenada y con mucha estrategia. Y las declaraciones también son válidas e inválidas. Por ejemplo, que yo diga, yo declaro
declaro el día de mañana irme en viaje a la luna, puedo declararlo, pero no es real o no es verdad. Y generan un compromiso también con la consistencia, con el ser, con la permanencia, con el ser paciente, con el día a día, ¿no? De crear esa declaración, que esa declaración sea realidad. Tiene que ver mucho con lo que el ejercicio que hicieron hace rato, cuando identificaron la meta y pudieron ver la brecha que existe. Y todos pusieron cada uno su meta, y la idea ahora es generar ese compromiso con la consistencia para llegar al fin deseado y acortar la brecha que han identificado. Aquí hay más de las afirmaciones en donde el observador describe con un hecho o con un fenómeno, describe esta afirmación, y puede ser relevantes o irrelevantes para un observador. También pueden ser verdaderas o falsas dependiendo de las evidencias que tenga, que esté dispuesto a aportar para respaldar esta afirmación. Las declaraciones, en nuestras declaraciones generamos un nuevo mundo para nosotros, y la palabra genera una realidad diferente. O sea que la declaración cambia el mundo. Y en la afirmación, digamos, la realidad genera la afirmación. Y en este caso, la declaración es la que genera a la realidad o al mundo. Capacidad generativa del lenguaje. Esta es la declaración. Y el ejemplo, podemos tomar como ejemplo las declaraciones que cada una hizo en el ejercicio anterior. ¿Qué necesitamos para lograr esta declaración? Primero, la autoridad otorgada. Y cuando se trata de mi vida en sí, la autoridad máxima de mi vida soy yo. Soy la que tiene el poder y la autoridad de generar realidad, que yo declaro, la que yo quiero. En el caso de que tenga que haber un poder ya judicial, en ese caso, bueno, tiene que ver con que esa autoridad tenga la otra persona, y son en pocos casos, ¿no? Por ejemplo, cuando nos casamos y nos declaran marido y mujer, solamente el que está autorizado y que tiene esa autoridad lo puede declarar y convertirte en esposo o en esposa. En cambio, en esta situación yo no tengo ese poder. Si yo los declaro a ustedes esposas o esposos, no es validado, no es válido, ¿no? Pero en el caso de mi propia vida, si soy mi autoridad, si yo declaro una realidad, tengo esa autoridad. El poder. Entonces, ¿qué necesitamos para lograr esta declaración? La autoridad, el poder, la acción, qué lineamientos de acción voy a tomar, la coherencia. Por ejemplo, Claudia decía que tiene una realidad declarada. Tiene una realidad declarada, pero con respecto a todo lo que es, con todas las actividades que le otorgan una cierta responsabilidad,
entonces se siente en la situación, o se pone en la situación en la que debe de negociar, o en la situación en la que debe elegir, ¿no? Y a veces deja de lado las otras situaciones, el esparcimiento, o el querer poder disfrutar de un momento, el cual ya había ella un poco más planeado, o había planeado. Entonces, por ahí hay que ver cómo se puede ir, de qué manera se puede ir creando esos espacios o esos tiempos, porque solamente tenemos 24 horas y bueno, no somos la Mujer Maravilla para hacerlo todo. Quizá un día lo otorgamos para poder tener esparcimiento y los otros días para las otras cosas. Y a veces no lo vamos a poder hacer todo. También eso, ¿no? De tomar conciencia y decir, bueno, esto, a tales cosas las voy a tener que renunciar y dar prioridad, también priorizar cuáles se pueden renunciar y cuáles no, cuáles se pueden delegar, cuáles no. Entonces las declaraciones también pueden ser válidas o inválidas. También tiene que ver con la consistencia, como decíamos, con el compromiso que ponemos de efectuar esa declaración, y podemos validarlas, ¿no? A medida que vamos tomando acción, a medida que vamos viendo los resultados que tenemos. Por ejemplo, cuando yo hago los procesos de coaching, las personas, bueno, declaran, ¿no? Una realidad, un comienzo. Al final se van con herramientas, con el poder ver muchas posibilidades para llegar a esa realidad declarada, y yo voy haciendo un seguimiento, ¿no? De los resultados a lo largo del proceso, que siempre tomo como base 4 sesiones para hacer el proceso, ¿no? Para ir viendo semana a semana cómo van avanzando en su proceso y en lo que declararon como una nueva realidad, y qué acciones tuvieron. Dentro de la charla de la sesión de coaching también, cuando la persona ya tiene identificado qué quiere lograr, identifica quizá cuáles son los bloqueos, hace el cambio de creencia cuando ya hay un quiebre, cuando dice basta, esto ya no me sirve. Lo que yo sí me sirve ahora es pensar, supongamos, como decía Cintia, como dabas en el ejemplo, de dejar de victimizarte y empezar a generar esa realidad, ¿no? Claro, sí, no me acuerdo. No recuerdo lo que les he escrito, pero era más o menos lo que yo me refiero. Debo dejar de victimizarme y poner más acción a mis actos. Claro, acción a tus actos. Muy bien, bueno, entonces vamos mirando los resultados en el proceso de coaching sobre esto, ¿no? Sobre qué resultados va teniendo, qué sí le funcionó y qué no le funcionó, qué nuevos lineamientos de acciones va a realizar, si necesita ayuda de personas, si necesita algunos otros recursos, si necesita pedidos, si necesita ofrecer algo a alguien, y de allí, ¿cuándo va a empezar? ¿Cuándo? Que la persona se comprometa, a cuándo empezar a llevar esto a la acción. Y cómo va a darse cuenta de que está teniendo los resultados que quiere, ¿no? Bueno, desde allí vamos generando esta realidad. Bueno, ahí vamos a dejar de compartir pantalla porque me gustaría que me pudieran compartir o explicar más o menos lo que van entendiendo. O si quieren les pido que me hagan como un resumen me gustaría más que me hagan un esquema, ¿viste? Con las flechitas y vayan, que sea corto, sobre las declaraciones y las afirmaciones.
le vayan poniendo las características, para cuál es la función en el lenguaje, y van haciendo un esquema con las flechitas sobre las declaraciones, las afirmaciones, sobre el lenguaje en sí. Y yo sé que han tomado notas sobre los postulados de Rafael Echeverría, que somos seres interpretativos, que a través del lenguaje generamos la realidad, y que nosotros nos generamos a nosotros mismos a través del lenguaje, nos cambiamos y también nos generamos a nosotros mismos, ¿no? Bueno, les doy 10 minutos y ustedes me van haciendo como un cuadrito y lo vamos comentando.